Tus cicatrices son hermosas para Dios. Sharon James. Cómo encontrar paz y propósito en tus heridas del pasado. Capítulo 6. Restaurando un corazón herido. El Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros, a consolar a todos los que están de duelo. Isaías 61, versículos 1 y 2. Lo que realmente deseaba era subirme al regazo de mi madre y que me acunara. Pero en vez de ello me gritó: «Fuera de mi vista, no te puedo ni mirar. Si no fuera por ti, no tendría tantos problemas». Así que me dirigí al pasillo para esconderme. Con hambre y miedo, quería ir a algún lugar donde no fuese un problema para nadie. A veces deseaba morir. Mary vino al mundo como una niña no deseada y no amada. En un esfuerzo por abandonar a su octavo hijo, la madre de Mary se escapó del hospital y dejó a la niña en la sala de recién nacidos del hospital con la esperanza de que otra persona se la llevara a su casa. Pero las autoridades localizaron a la madre y la llevaron a los tribunales para obligarla a que recibiese a su hija. Así comenzó la trayectoria de Mary por un mundo solitario, frío y cruel. Todo lo que deseaba era subirme al regazo de mi madre y que me abrazara amorosamente, explicó Mary. Pero lo único que recibí fueron frases como «no te puedo ni ver», «fuera de mi vista», «eres otra boca más que alimentar». Había algunos días en los que literalmente quería desaparecer. Sabía que nadie me iba a echar de menos, ni siquiera mis hermanos y hermanas, y con seguridad mucho menos mi madre. Ella me gritaba constantemente que me mantuviera fuera de su vista. Yo le causaba más problemas que los otros chicos por ser la más pequeña. La madre de Mary siempre la hacía que se fuera a un patio lleno de piedras, aunque la niña había visto serpientes en ese lugar. Su madre continuaba enviándola al mismo lugar día tras día. Yo deseaba escapar y esconderme, recuerda Mary. Quería encontrar un lugar seguro con alguien que me amase, pero no podía pensar en una sola persona que se alegrase de verme. Pasé muchos días con hambre y sed. Me preguntaba si Dios podía hacer uso de una pequeña como yo. Nadie decía que yo servía para algo, al contrario, siempre estorbaba. Mis hermanas solían contarle a mi madre que yo hacía cosas que verdaderamente no había hecho para que me castigase y me mandase fuera de su vista. Por lo tanto, mucho de la primera infancia de Mary es apenas un recuerdo borroso. Pero luego ocurrió un incidente que iba a atormentarla por muchos años. Cuando tenía 6 años, el mismo año en que murió su padre, entró otro hombre en la familia. Le dijo que era un tío, pero ella sabía que no lo era. Le traía regalos, la colmó de atenciones y parecía disfrutar de pasar el tiempo con la familia. No pasó mucho tiempo para que concentrase su atención en el miembro más pequeño de la familia, que también era el más débil y vulnerable, Mary. Cuando ofreció llevarse a Mary a su casa para cuidarla, su madre dio su consentimiento demasiado rápido. El hombre comenzó a tocar a Mary en partes privadas y con el tiempo el abuso sexual escaló a mucho más que tocar. Ella rogaba que el hombre la dejase tranquila, pero él continuaba llevándosela a la pequeña Mary a su casa. «El hogar es donde un niño debería sentirse seguro», dijo Mary. Pero este hombre había visto mi soledad y se había mostrado amistoso conmigo. Sistemáticamente me insistía para que confiase en él. Para muchos, yo seguía siendo la misma persona. Iba a la escuela, hablaba con los vecinos y jugaba en el patio. Pero lo que le permitía a este hombre hacerme, me estaba enviando al abismo de la desesperación. Yo deseaba contarle a alguien del abuso, pero él me amenazaba con tirarme en el río o en un pozo de serpientes si decía una sola palabra. Yo tenía 6 años. Yo le creía. Yo sabía que estaba mal, pero no sabía cómo detener el abuso. Así es como a los 6 años, Mary sentía que su vida estaba terminada. Se veía a sí misma como una pequeña sucia viviendo algo horrible. Se sentía sin valor, perdida y sola. Aprendió a mentir y se puso una máscara para ocultar su dolor. Hablaba y caminaba y dormía, pero muchas veces pretendía ser otra persona. Mary se convirtió en una persona dolorosamente tímida e introvertida, nunca permitiendo a otros ver más allá de la fachada. Cada vez que veía a una niña bonita deseaba ser ella, explicaba Mary. Cada vez que la maestra mostraba su orgullo por algún otro niño, yo trataba de imitar lo que ese niño hacía. Trabajé muy duro siempre para agradar a los demás, pero no parecía hacer ninguna diferencia.
Fantaseaba acerca de alguien que llegase a mi vida y me llevase a su casa para ser su hija. Añoraba desesperadamente que alguien me amase y se mostrase feliz de tenerme como hija propia. Necesitaba amor, pero no podía encontrar a nadie que me lo diese. Al tratar de buscar la aprobación de los demás, estaba jugando un juego que yo sabía que nunca iba a ganar. El abuso sexual continuó por 3 años. De alguna manera, a los 9 años, Mary juntó el coraje suficiente como para decirle a ese hombre que si la volvía a tocar iba a contárselo a alguien. Mary no tenía idea a quién le iba a contar, pero la amenaza surtió efecto y el hombre no la volvió a molestar. El abuso sexual fue una de las muchas facetas de la dolorosa infancia de Mary. Su madre estaba siempre enojada, con episodios de arrebatos de furia casi todas las noches. Muchas veces en sus ataques rompía todos los platos o les destrozaba la ropa hasta que quedaba hecha jirones. Durante ese trayecto surgieron destellos de otra vida. Una vez una vecina tuvo compasión de Mary y le trajo galletitas. Un asistente social que descubrió que ella quedaba sola por muchas horas, la llevaba consigo cuando hacía visitas hogareñas y le daba lápices de colores y cuadernillos para colorear. Una pareja que la vio un día muy mal vestida tocando la campanilla del Ejército de Salvación en Navidad, le regaló un hermoso suéter azul. Una maestra, la señora Foster, mostró un interés especial en ella y la seleccionó para que tomase parte en la comedia para la escuela. La señora Foster estaba contenta todo el tiempo y siempre parecía contenta de verme, recordó Mary. No se mofaba de mis pobres ropas o de mi pelo desaliñado. Me dijo que yo era inteligente y que podía leer muy bien. Hasta me seleccionó para que tomara parte en la comedia del fin de año. Me tocó ser un árbol, pero fui el mejor de los árboles. Me paré muy tiesa y muy quieta. La señora Foster me ayudó a recuperar algo de mi orgullo y dignidad. Se enteró de que mi madre me menospreciaba y parecía que teníamos un pacto silencioso. Ella vio la necesidad de hacer que mi madre comprendiera que yo era buena. Por primera vez alguien era amable conmigo y no quería nada a cambio. Podía ser una pequeña sucia y descuidada, pero me sentía apreciada y amada por esta maestra. Si Dios envió rayos de sol en esta corta y sombría vida. Y Mary atrapó en su corazón el rayo de esperanza que un día las cosas iban a mejorar. Las cicatrices de un niño no querido. Las heridas de no ser querido o de sentirse no deseado de niño es una de las más difíciles de curar. Aunque Mary enfrentó cosas muy difíciles en su vida, abuso sexual, una madre inestable mentalmente, pobreza, hambre, descuido, padres y hermanos alcohólicos, y más tarde un tumor en la cabeza y cáncer de pecho, la herida que fue más profunda para ella era la de sentirse no querida, no deseada por su propia madre. ¿Por qué es este un obstáculo tan difícil de superar? Creo que porque va en contra de la misma naturaleza de lo que Dios pretende en una relación entre madre e hija. Nuestro cuerpo está diseñado para nutrir con senos que alimentan a un recién nacido, caderas que sirven para balancear a un chiquillo y un corazón para atesorar toda una vida. El rechazo de un padre golpea a un niño en el centro mismo de su necesidad de ser amado. En Silver Boxes, Cajas de Plata, la escritora Florence Littler compara a las palabras alentadoras con pequeñas cajas de plata con hermosos moños en ellas. Todos los días damos, recibimos y hasta robamos las cajas de plata que van destinadas a otros. Cuando es una madre la que nos roba la cajita de plata, explica Florence, es posible que terminemos sintiendo como si fuésemos un burdo papel de envolver marrón que siempre busca el plateado fulgor del papel de regalo por el resto de nuestra vida. Ningún padre es perfecto, ninguna de nosotras puede estar disponible todo el tiempo, tanto física como emocionalmente. De tanto en tanto somos demasiado controladoras, sobreprotectoras o demasiado permisivas. Perdemos la paciencia, la calma y el control. Nos sacan de las casillas y hacemos muchas cosas a las corridas. Tenemos pies de barro, somos seres humanos. Pero a pesar de todo, la mayoría de los niños saben que sus padres los aman, ¿no es cierto? Si preguntas a los niños, puede que te sorprendan las respuestas que recibirás de ellos. La mayoría de los niños pueden soportar un ocasional momento de enojo si tienen suficiente amor depositado en la cuenta de su banco emocional.
Pero si el enojo y el rechazo son constantes, ese niño sufrirá la bancarrota emocional. Lamentablemente, muchos nunca se recuperan. Cuando la semilla del rechazo es plantada en el corazón de un niño, esa semilla continúa creciendo a medida que ese niño crece. El resultado final es un adulto que se siente desvalorizado, inútil y no amado. Todo pensamiento o mensaje es interpretado a través del tamiz del sentimiento de inferioridad, inadecuación e inseguridad. Es fácil describir el dolor de ser abusado física y verbalmente, pero puede ser muy difícil escribir el dolor del rechazo tanto físico como verbal. Lo llamamos pecados de omisión, lo que no se hizo en vez de lo que se hizo. Muchas veces, el padre que le niega afecto o amor a un hijo se presenta como una víctima de circunstancias terribles. Entonces el niño o joven se siente culpable por las heridas y hace todo lo posible para ignorarlas o cubrirlas. En Padres Tóxicos, la doctora Susan Forward indica: ya sea que no fue por la intención de hacer daño o hicieron lo que pudieron, estas excusas oscurecen el hecho de que estos padres abdicaron su responsabilidad para con sus hijos. A través de esta abdicación, estos padres tóxicos robaron a sus hijos de modelos o roles positivos. Y con esa ausencia, se hace muy difícil lograr un sano desarrollo emocional. Si eres el hijo adulto de un padre deficiente o inadecuado, probablemente has crecido sin darte cuenta de que hay alternativas a sentirte responsable por él. Tener que bailar al ritmo emocional que ellos marcan pareciera ser un estilo de vida, no una elección. ¿Notaste que en la historia de Mary ella sentía que los arranques de ira de su madre eran en cierta manera culpa suya? Una razón se debe a que su madre se lo decía abiertamente. Una pequeña de 3 años no sabe razonar y llegar a la conclusión. No, yo sé que no soy mala, no hay manera de que yo sea la razón de todos los problemas de mi madre. Mírenla, tiene 8 hijos, sin marido y ninguna habilidad para mantenerlos. Es mentalmente inestable, bebe demasiado y no tiene control sobre sus emociones. Yo no soy mala. Mi madre lo dice porque está enferma. Un niño no puede razonar como un adulto, sino que generalmente tiende a culparse a sí mismo por el abuso o el descuido. La alternativa es demasiado dolorosa de reconocer. El hogar debería ser un lugar seguro. Se supone que los padres deben ser los protectores. Es más fácil para los niños sentirse culpables que tener que admitir que el mismo fundamento de sus vidas es lo que está faltando. Quizás las heridas que enfrentas de tu infancia no son como las de Mary, pero bien sabes que están allí. Recuerda esto, tú no eres responsable por lo que te hicieron cuando eras una niña indefensa, pero tú sí eres responsable de hacer lo posible por dar los pasos necesarios para hacer algo al respecto. ¿Puedo repetir esto? No eres para nada responsable por lo que te ha pasado cuando eras niña, porque eras una niña. Tu responsabilidad comienza cuando decides qué es lo que vas a hacer con la herida. ¿Vas a rascarte la cascarita o vas a permitir que se cure para que llegue a ser una hermosa cicatriz? Ignorado por el hombre, elegido por Dios. Me llamó mucho la atención la escena que describe al profeta Samuel cuando fue a ungir al futuro rey de Israel, siguiendo las instrucciones que Dios le dio. Samuel fue a Belén, a la casa de Isaí. Él sabía dónde ir y de qué familia iba a provenir el próximo rey. Él sabía que uno de los hijos de Isaí iba a ser ese rey, pero no sabía cuál de todos ellos. Samuel llegó a Belén y pidió a Isaí que trajese a todos sus hijos para inspeccionarlos. Isaí trajo a cada uno de sus 7 hijos, uno a uno, mientras Samuel, en oración, se fijaba en cada uno de los jóvenes. Dios dijo: no, no es ese. No, no es ese otro. No, tampoco es ese otro. 7 veces. Dios rechazó a los hijos de Isaí. Finalmente, exasperado, totalmente confundido, Samuel le preguntó a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Primera de Samuel 16:11. Oh, sí, tengo uno más, dijo Isaí. Casi me olvidaba de él. El pequeño David está cuidando del rebaño. Voy a mandarlo llamar. David era tan insignificante hasta para su propio padre que cuando el profeta pidió una audiencia con todos los hijos, el padre ni siquiera pensó en invitarlo.
Sin embargo, ese fue el joven elegido por Dios para ser el gobernante de su pueblo elegido. ¡Qué emocionante! Puede que sientas que no te consideran, que te menosprecian y hasta que eres ignorado por toda tu familia terrenal, pero Dios te ha elegido para que seas su hija. Abuso sexual. Aparte de ser abusada verbalmente y de sentirse abandonada, Mary también sufrió el abuso sexual por parte de un amigo de la familia. El abuso sexual es una horrible invasión del corazón y alma de un niño, debido a que la misma persona o grupo de personas a las que un niño debería recurrir por protección es el ser del que debería ser protegido. Un componente principal de abuso sexual es el factor secreto. Los que perpetran este tipo de crímenes contra la infancia suelen amenazar al niño con el objetivo de mantenerlos callados. El chantaje emocional puede incluir: si lo cuentas, mataré a tu madre; si lo cuentas, te mato; y si lo cuentas, nadie va a creerte. Es un secreto sucio y la mayor parte del tiempo el niño está tan avergonzado que es un partícipe obediente, manteniendo el silencio al respecto. La vergüenza es la corriente que subyace en las venas de un niño que ha sido víctima de abuso. Y ese río no cesa de correr simplemente porque ese niño haya llegado a ser un adulto o porque el abuso haya terminado. Continúa fluyendo silenciosamente como las sucias cloacas escondidas debajo de las calles de una bulliciosa ciudad. Podemos arrojar lejos algunos pecados como si fueran basura vieja, pero el problema con el pecado sexual o el abuso sexual es que lo llevamos con nosotras, en nuestro propio cuerpo. No podemos distanciarnos de él. Si el abuso sexual es realizado por un miembro de la familia, y en la mayoría de los casos es así, puede que el niño se calle por miedo a que se deshaga la familia si lo cuenta. La mayoría de los niños desean una familia unida, no importa cuán disfuncional sea esa unidad familiar. La doctora Susan Forward, quien ha aconsejado a cientos de víctimas de incesto y abuso sexual, dice: cada adulto que ha sido molestado de niño trae de esa infancia sentimientos muy arraigados de ser incorregiblemente inadecuados, menospreciado y realmente una mala persona. No importa cuán diferente pueda ser su vida en la superficie, toda víctima de incesto comparte con otros un legado de sentimientos trágicos. Las palabras que caracterizan el incesto son sucia, arruinada y diferente. En el libro Sanidad de los Recuerdos, David Seidmans explica por qué el recuerdo del abuso sexual es tan doloroso. Hay muchas razones por las cuales el recuerdo de lo sexual puede ser muy doloroso. Primeramente, nuestra sexualidad está en el verdadero centro de nuestra identidad personal. Nuestra sexualidad está profundamente compenetrada de quiénes somos y cómo nos percibimos a nosotros mismos. El daño que se causa en esta área de nuestra vida va a afectar profundamente nuestra autoestima. La segunda razón es que el sexo es una emoción muy poderosa. Uno de los hechos más terribles acerca del abuso en los niños es el despertar estas emociones avasalladoras a una edad tan temprana y en circunstancias tan atemorizantes. Pero quizás la razón más importante por la que estas memorias son tan dolorosas sea el hecho de que los sentimientos sexuales pueden ser las emociones más contradictorias de un ser humano que un ser humano pueda experimentar. Aquello que las mujeres abusadas han vivido puede traer como resultado que experimenten el sexo como una increíble combinación de deseo y temor, placer y dolor, fascinación y miedo. Esa es la razón por la cual todo trauma sexual que no ha sido curado y que es acarreado dentro de la unión matrimonial a menudo produce un terrible conflicto interior de desear sexo, a la vez que también se lo odia. Permíteme compartir esta estadística sorprendente. Un estudio realizado por el Departamento de Servicios Humanos de los Estados Unidos de Norteamérica demostró que 1 de cada 10 niños es molestado antes de los 18 años por un familiar que se le considera de confianza. Si eres una víctima de abuso sexual, por favor, recuerda que no estás sola. Siempre he escuchado decir a la gente: el tiempo cura todas las heridas. Pero en este caso estoy en desacuerdo. El tiempo no sana. Solamente Dios puede hacerlo.
La restauración de Mary. ¿Podía Dios sanar la vida de Mary, rota en tantos pedazos? ¿Puede restaurar tu corazón? Absolutamente. Un día, cuando Mary tenía unos 12 años, llegaron a su puerta dos mujeres que le comentaron que a unas pocas cuadras de su casa se había establecido una nueva iglesia. La invitaron a la escuela dominical y le dijeron que Jesús la amaba. Yo estaba segura de que estaban equivocadas, dijo Mary. Nadie me amaba. Yo no era digna de ser amada. Pero estas dos mujeres habían picado el interés de Mary, y el domingo en la mañana, mientras el resto de la familia estaba ocupada haciendo otras cosas, Mary se dirigió a esta nueva iglesia que se congregaba en un comercio. La gente le dio la bienvenida a Mary, y hasta algunos se ofrecieron para pasar a buscarla por la casa el próximo domingo. Pero como ella no deseaba que las dos mujeres de la iglesia se encontrasen con su violenta madre, ella declinó la invitación. Iba a regresar por sus propios medios caminando. Y fue en esta pequeña iglesia bautista de unos 50 miembros que Mary por primera vez aprendió el maravilloso amor de Jesucristo. Le presentaron a un Salvador que sabía todo sobre ella y aún así la amaba. Aprendí que Jesús iba a presentarme ante el Padre limpia y sin faltas. Mi corazón desbordó de emoción cuando entendí, de acuerdo a Judas 24, que Jesús me iba a presentar al Padre sin tacha y con gran alegría al único Dios, mi Salvador. Me maravillaba el pensar que esa niña pequeña y sucia de años atrás iba a ser presentada al Padre limpia y sin tacha, como un corderito recién nacido. El Salmo 27 se convirtió en su salvavidas. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Salmo 27:10. Se dio cuenta de que aunque toda su vida su madre le había dicho que se perdiera de vista, su Padre Celestial la quería acercar a sí mismo cada vez más. Dios hizo que muchos amigos cristianos se acercaran a Mary. Ellos la alentaron, la apoyaron y hasta se ocuparon de que pudiese proseguir sus estudios luego de graduarse de la escuela secundaria. A través de un consejero cristiano, Mary pudo enfrentar sus miedos y comenzar el proceso de sanidad de años de abuso y descuido. Y ahora, Mary dirige grupos de apoyo para mujeres que han pasado por situaciones de abuso sexual. Yo sabía que había mujeres en mi iglesia que probablemente habían experimentado abuso sexual en su infancia, explicó Mary. No es que yo quisiera hablar de esto públicamente, pero sentí que Dios me estaba llamando a que estuviera disponible para ayudar a otras mujeres que estaban dolidas por su pasado. La parte más importante de mi recuperación ha sido el creer que Dios me ama y desea el bien para mi vida. Cuando finalmente acepté esta verdad, pude mirar hacia adentro mío y poner el dolor y las heridas del pasado donde debían de estar. El amor de Dios es un poderoso herbicida, y Dios deseaba matar las malas hierbas del pasado que hasta ese momento ahogaban el futuro de mi vida. Mary ha encontrado paz y propósito en las cicatrices de su pasado. Ahora ella ayuda a otros a hacer lo mismo. Aunque se dedica principalmente a las mujeres que están en la cárcel, ella está dispuesta a compartir acerca de Dios, del Dios que le dio libertad con cualquiera que desea escucharla. Un ungüento saludable de Dios. Cuando yo era niña, mi abuela mantenía un frasco de ungüento de mentolatum siempre listo. No importaba el tipo de problema o la causa. La abuela sacaba su ungüento y refregaba este resbaladizo ungüento por todo mi cuerpo. No era solamente resbaladizo, sino que el olor que poseía era suficientemente para asustar y hacer desistir a cualquier germen o bacteria que deseara atravesar las paredes epiteliales de mi piel. Dios también tiene un ungüento, se llama perdón. Perdonar a aquellos que nos han herido o han abusado de nosotras es quizás uno de los aspectos más difíciles de la sanidad, pero sin ello no creo que podamos liberarnos enteramente como para encontrar la belleza y el propósito en las cicatrices de nuestro pasado. En realidad, si no extendemos la mano en gesto de perdón, yo dudo que la cicatriz pueda curarse totalmente. Cada vez que recordamos lo que se nos hizo, lo que se dijo y cómo se dijo y cuánto nos lastimaron cuando no hicimos nada para merecerlo, empezamos a rascar la costra de la cicatriz de la ofensa y reabrimos la herida. La falta de perdón puede compararse a un parásito.
Se alimenta del enojo y del dolor de quien lo alberga y encuentran su alimento más satisfactorio en el dolor humano. Se regodean el ciclo de escenas repetidas, recuerdos angustiosos y justificaciones, fabricadas para mantener vivos los rencores del pasado. Esencialmente, la falta de perdón se engorda con nuestro deseo de venganza. Mientras que muchas de nosotras no planeamos ejercer la venganza, de alguna manera pensamos que el aferrarnos a la falta de perdón es venganza suficiente. La ironía es que la persona a la que nos negamos perdonar es posiblemente a quien menos le importe. Y puede que ni siquiera esté consciente de que arrastramos esa falta de perdón con nosotras a todos lados. La única persona que se ve afectada cuando elijo no perdonar soy yo misma. La única persona a la que lastimas cuando eliges no perdonar eres tú. Es como si yo estuviera golpeando mi cabeza contra la pared para castigar a otra persona. La palabra griega para perdón es apiem. Un significado de esta palabra es soltar el poder o la posesión. Dejar libre, dejar escapar. Significa cortar los lazos con una persona. Por eso, lo opuesto de perdonar, no perdonar, significa mantener atado. Piensa un poco en esto. Cuando elegimos no perdonar, estamos atando a la persona a nuestra espalda y luego vivimos cargando ese enorme peso en rencor, odio y venganza. Con razón algunas de nosotras no estamos corriendo muy bien en la gran carrera de nuestra vida. Es muy difícil correr con semejante carga. A medida que recorremos el camino que nos lleva a descubrir la paz y el propósito en el dolor de nuestro pasado, aquí es donde muchos deciden que el terreno se vuelve demasiado áspero para transitar. Es demasiado duro para mí, protesta el viajero cansado. No me gusta ese camino, protesta el rebelde caminante. ¿No hay otra forma?, ruega el cansado viajero. Lamentablemente, el perdón es el único sendero hacia la libertad. Cuando piensas en ello, el perdón es el único camino hacia la libertad para todos nosotros. Desde nuestro nacimiento, todos y cada uno de nosotros somos esclavos del pecado. No nos convertimos en pecadores la primera vez que hicimos algo malo. Ya nacimos en pecado, con un cuerpo vivo pero con un espíritu muerto. Debido a ese pecado hemos sido separados de Dios. Pero Dios no nos ha abandonado como a extraños condenados a una vida de esclavitud y eternidad en el infierno. Él envió a su Hijo Jesucristo, quien nació de una virgen, vivió una vida perfecta, murió como sacrificio por nuestros pecados, y se levantó de entre los muertos para reinar para siempre. No esperó a que fuésemos suficientemente buenos porque sabía que ese día nunca iba a llegar. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Dios tomó el obstáculo más grande de nuestras vidas, nuestra herencia del pecado, y prácticamente cambió nuestro ADN espiritual. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Romanos 10:9. Por tanto, ya no hay condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado. Romanos 8, versículos 1 y 2. Dios nos libera el mismo momento en que creemos. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con perdonar a la persona que nos ha herido tanto? Mucho, dice la Biblia, así como el Señor los perdonó. Perdonen también ustedes. Colosenses 3:13. Pero no se merece que lo perdonen, te escucho decir. Tampoco yo, tampoco tú. Perdonar no tiene nada que ver con si la persona que nos ha herido se merece ser perdonada o no. Al perdonarla, no estamos diciendo que lo que esa persona haya hecho o no haya hecho estuvo bien. Simplemente dice que estamos sacando a una persona de nuestras espaldas y la estamos poniendo en las espaldas de Dios. Nos la estamos quitando de encima y le estamos transfiriendo la carga a Dios. Ya no estamos permitiéndole a esa persona que nos tenga cautivas al guardarle rencor. Durante el tiempo que no perdonamos, nos encontramos en las trampas del diablo. Ese es su método número 1 para atrapar a sus víctimas. Pablo escribió: abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias, y toda forma de malicia. Efesios 4:31. Porque
para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Segunda de Corintios 2:11. Perdonar no significa que nos ponemos a una posición que permite que vuelvan a abusar de nosotros o maltratarnos. Si te encuentras en una relación abusiva, es muy importante establecer límites sanos, o mejor salirte de esa situación. Hoy en día hay muchos buenos libros que te pueden ayudar sobre cómo y cuándo establecer límites para lograr relaciones sanas. Uno de esos libros se titula simplemente Límites, por Henry Cloud y John Townsend. Nada nos puede provocar más amargura que un espíritu que no ha perdonado. Y nada puede disolver la amargura más rápidamente que la decisión de perdonar y dejar ir las ofensas y desilusiones. No podemos guardar rencor y estar mejor al mismo tiempo. Perdonar no es decir que lo que la persona hizo no estuvo mal. Absolver a la persona de la responsabilidad de sus actos. No es tampoco negar que el daño haya ocurrido o pretender que el abuso no sucedió. Perdonar es desprendernos de nuestro deseo de venganza. Liberar a la persona, negarnos a permitir que la amargura y el odio gobiernen nuestra vida, dejar atrás el pasado, no permitiéndole que controle nuestras acciones y emociones. 6 pasos para perdonar. Perdonar es un trabajo difícil, también lo es buscar oro o desenterrar un tesoro escondido, pero al final la joya valiosa vale todo el trabajo realizado. Permíteme caminar contigo por 6 pasos hacia el perdón que pueden ayudarte en el proceso. 1. Escribe en una hoja de papel el nombre de la persona que te ha lastimado. 2. Escribe cómo fue que te lastimó. Violación, abuso verbal, abuso sexual, descuido, traición, abandono, rechazo, etc. 3. Escribe qué es lo que sientes hacia esa persona. Sé honesta. Dios sabe bien cómo te sientes. 4. Decide perdonar. El perdonar no es un sentimiento, es una decisión de nuestra voluntad. Dios no nos va a decir nunca que hagamos algo sin habernos provisto del poder para obedecer. Nos pide que perdonemos y Dios nos dará el poder de hacerlo, pero todo comienza con nuestra decisión de perdonar. 5. Lleva tu lista a Dios y confiesa tu incapacidad de perdonar. Señor, hoy vengo a ti y te entrego mi incapacidad de perdonar. Perdono a línea en blanco por línea en blanco. En este momento elijo no seguir atada a sus ofensas contra mí. Pongo a esta persona en tus manos y oro especialmente para que sanes mis heridas emocionales. Y me ayudes a ser capaz de ayudar a otra persona con la misma consolación que tú me has dado. Dejo libre a... Aquí anote su nombre. Amén. Número 6. Destruye la lista. Como un ejercicio visual, destruye esa lista. Algunas personas han puesto la lista en un buen lugar, como un hogar de leños, y la han quemado. Otras han clavado literalmente la lista a una cruz de madera. Otras han escrito el nombre de la persona que han perdonado en un globo inflado con helio y lo han lanzado hacia los cielos. Y cualquiera que sea la manera, entrégale ese nombre a Dios. Verte como te ve Dios. Perdonar a los que te han herido es una de las montañas más altas que vas a tener que escalar en este camino. Pero no es la única. Para la mayoría de nosotras, la ofensa ha torcido nuestro concepto de nosotras mismas y no podemos vernos como Dios nos ve. Juan escribe, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Juan 8:32. Conocer la verdad de quién eres en Cristo te va a dar libertad para no tener un concepto equivocado respecto a cómo Dios te ha creado. Por casi 40 años, Margarita vivió con las heridas provocadas por el abuso verbal que casi destruyeron su vida. Desde el primer día en que comenzó la escuela, ella y su maestra, la señora Garner, no se llevaron bien. La señora Garner era dura, amarga y cruel, y no toleraba la infantil idiosincrasia de Margarita. Por años la tensión entre ambas fue en aumento. Cuando Margarita tenía 9 años, ocurrió el cataclismo, el hecho que destruyó su vida. Sucedió después del recreo cuando regresaban corriendo para entrar a clases, otra vez tarde. Mientras atravesaba la puerta vio a sus compañeros mirándola con una mirada de malicia y desdén. «Margarita», gritó la señora Garner, «te hemos estado esperando. Ven al frente a la clase ahora mismo».
Margarita se dirigió lentamente hacia el escritorio de la maestra. Esta le ordenó que mirara la clase y luego comenzó la pesadilla. La señora Garner comenzó su tirada. Niños y niñas, Margarita ha sido una niña mala. Yo traté de ayudarla a ser responsable, pero aparentemente no quiere aprender. Por lo tanto, debemos enseñarle una lección. Tenemos que forzarla a que vea que es una persona egoísta. Quiero que cada uno de ustedes venga al pizarrón, tome la tiza y escriba algo malo de Margarita. Quizás de esta manera se sienta motivada a ser una mejor persona. Margarita permanecía completamente inmóvil, al lado de la señora Garner. Uno a uno, los compañeros comenzaron su silenciosa procesión hacia el pizarrón. Uno a uno. Fueron escribiendo palabras que ahogaban la vida dentro de la pequeña, extinguiendo lentamente la luz en el alma de Margarita. Margarita es estúpida, Margarita es egoísta, Margarita es gorda, Margarita es tonta. Uno a uno fueron escribiendo hasta que el pizarrón quedó lleno con 25 frases terribles conteniendo aspectos malos de Margarita. Las venenosas acusaciones acosaron a Margarita en lo que parecía ser el día más largo de su vida. Luego de caminar hasta su casa con cada una de esas palabras cáusticas escritas indeleblemente en su corazón, se metió en la cama. Dijo que estaba enferma y lloró tratando de hacer que el dolor se fuera, pero este dolor nunca más la dejó. Y 40 años más tarde se derrumbó en el sillón de un psicólogo, todavía estremeciéndose a la sombra de esas 25 frases. Jesús comprende lo que se siente cuando otros hablan mal de alguien. La gente habló de él diciendo que era un blasfemo, Mateo 9:3, que quebrantaba la ley, Marcos 2:24, y que tenía un espíritu maligno, Marcos 3:30. Hasta su propia familia decía que él estaba fuera de sí, Marcos 3:21. Sí, él sabe lo que se siente cuando te rompen el corazón, tanto figurativamente como físicamente. Luego de que Jesús dijera, todo se ha cumplido, en la cruz del Calvario, Juan 19:30, uno de los soldados le abrió el costado con una lanza para confirmar que estaba muerto. Mientras retiraba la lanza de la herida brotó agua y sangre del cuerpo de nuestro Salvador. ¿Por qué agua? Una sola explicación. La única forma en que podía salir agua y sangre de esa herida era si el corazón había estallado. Sí, es verdad que los clavos atravesaron sus manos y pies. La corona de espinas penetró en su frente. El látigo rompió sus carnes, pero finalmente Jesús murió con un corazón roto. Jesús comprende nuestro dolor por haberlo experimentado él mismo. En la paráfrasis bíblica, el mensaje, Eugene Peterson escribió: ahora que tenemos conciencia de lo que poseemos, a Jesús, este sumo sacerdote con total acceso a Dios, no permitamos que se nos deslice entre los dedos. No tenemos un sacerdote que está alejado de nuestra realidad. Él también ha pasado por debilidad y pruebas. Lo ha experimentado todo, excepto el pecado. Así que podemos caminar hasta su presencia y obtener lo que está tan deseoso de darnos. Tomemos de su misericordia y aceptemos su ayuda. Hebreos 4, versículos 14 al 16. Un nombre más. Volvamos a Margarita por un momento. Luego de décadas de depresión y ansiedad, finalmente buscó la ayuda de un psicólogo. 2 años largos de terapia semanal le ayudaron a distanciarse finalmente de su pasado. Fue un camino largo y muy difícil, pero pudo sonreír a su consejero. ¿Cuánto tiempo hacía que no sonreía? Mientras hablaba de sentirse lista para mover a otra etapa en su vida. Bueno, Margarita, dijo el consejero suavemente, creo que hoy es el día de tu graduación. ¿Cómo te sientes? Luego de un largo silencio, Margarita habló. Estoy bien. El consejero vaciló. Margarita, yo sé que esto es difícil, pero para estar seguro de que estás lista para continuar progresando, voy a pedirte que hagas algo. Deseo que regreses al aula de la escuela y que me detalles otra vez los eventos de ese día. Tómate todo el tiempo necesario. Describe cada uno de los niños mientras se acercaban al pizarrón. Recuerda lo que escribieron y cómo te sentiste. Los 25 alumnos. En cierta manera, esto hubiera sido fácil para Margarita. Por 40 años había recordado cada detalle. Y aún así, el recordar una vez más la pesadilla le iba a tomar hasta el último gramo de energía que tuviese. Luego de un largo silencio comenzó la dolorosa descripción.
Uno por uno describió a los otros alumnos vívidamente, como si los estuviese viendo ahora mismo, deteniéndose periódicamente para conservar su compostura y forzándose a sí misma para enfrentar a cada uno de los alumnos. Una vez más. Finalmente terminó y sus lágrimas no cesaban de correr. Margarita lloró mucho tiempo antes de darse cuenta de que alguien estaba musitando su nombre. Margarita, Margarita, Margarita. Miró al consejero que le estaba observando y diciendo su nombre una y otra vez. Margarita dejó de llorar brevemente. Margarita, te olvidaste de una persona. Con seguridad que no. He revivido esa historia por 40 años. Conozco a cada estudiante de memoria. No, Margarita, te has olvidado de alguien. Mira, está sentado al fondo de la clase. Se levanta, va caminando hacia la maestra, la señora Garner. Ella le da una tiza y él la toma. Margarita. Él toma la tiza. Y luego camina hacia el pizarrón y levanta el borrador. Va borrando cada una de las frases escritas por los otros alumnos, todas borradas. Margarita, todas borradas. Luego gira y te mira. Margarita, ¿lo reconoces? Sí, su nombre es Jesús. Mira, está escribiendo nuevas frases en el pizarrón. Margarita es amada. Margarita es hermosa. Margarita es suave y amable. Es fuerte. Margarita es muy valiente. Y Margarita comenzó a llorar. Pero rápidamente las lágrimas se transformaron en una sonrisa. Y luego en risa y luego en lágrimas de alegría. Por 40 años Margarita había rangueado por la vida con el dolor de un corazón destrozado. Pero finalmente le permitió a Jesús el sanador, gran médico, el consolador que atendiese a su corazón y le permitiese sanarla. ¿Qué está escribiendo Jesús en el pizarrón acerca de ti? ¿Has sido elegida? ¿Eres realmente amada? ¿Eres santa? ¿Eres hermosa? ¿Eres pura? Tú eres mi novia. Tengo tu nombre grabado en la palma de mi mano.